Está usted de la señal de Telesur y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, hogares estadounidenses son fuertemente presionados por la desaceleración económica nacional. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo continúa la batalla comercial entre Colombia y Ecuador tras no haber obtenido una solución durante la primera reunión en Quito. En nuestro recorrido digital le contamos que Eslovaquia suspende los suministros de emergencia de electricidad a Ucrania, declaró el primer ministro eslovaco Robert Fico. Vamos con el detalle de la información. Pasamos al detalle de la información. Mire, los hogares en Estados Unidos han sido fuertemente presionados por la desaceleración económica nacional. Según cifras oficiales, durante el primer año de la presidencia de Donald Trump, el crecimiento económico se desaceleró al 2,2%, debajo del 2,8% registrado en 2024, siendo esto la tasa más lenta desde el año 2022. Asimismo, el nivel de gasto de los consumidores se desaceleró a un ritmo de 2,4% desde el 3,5% del periodo anterior. A su vez, el índice de gastos de consumo personal subió del 2,8% en noviembre de 2025 a 2,9% en diciembre, alejándose del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esta desaceleración ocurre mientras los estadounidenses de ingresos bajos y medios luchan por costear la vida cotidiana, contexto que lleva presentándose ya en los últimos meses, como lo demostró una encuesta de Pew Research Center publicada a principios de febrero del presente año sobre la opinión acerca de la economía del país. La misma destacó que solo el 28% de los encuestados la califica como buena o excelente, mientras que el 72% la considera regular o mala, y del 100%, el 52% cree que las políticas de Donald Trump empeorarán la economía. Cuando llegué, el alquiler del terreno era de $435 y no estábamos pagando ningún impuesto sobre la tierra. Ahora son casi $900 al mes y ahora hemos estado pagando impuestos sobre la tierra desde hace unos años. No es fácil. Me dan $2.700 de la seguridad social. Mi mayor miedo es qué pasará cuando llegue el año que viene y quieran subir el alquiler del terreno otra vez y luego quieran subir los impuestos sobre la tierra otra vez. Están ganando $2.700 al mes. Estás gastando $1.000 en alquiler de parcela, además de pagar el impuesto sobre la tierra. ¿De qué vas a vivir? Si las cosas empeoran, puede que no me quede más remedio que ponerlo a la venta y mudarme, irme a otro sitio. Pero de nuevo, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Luego, si quieres venderlo, ¿cuánto puedes sacar realmente para que alguien lo compre? Esta es una situación sin salida. Le cuento ahora que el oro alcanza nuevos máximos, cerca de los $5.180 la onza, tras la derrota judicial de Donald Trump, cuyo plan arancelario fue invalidado por el Tribunal Supremo, generando incertidumbre sobre la política comercial estadounidense. El debilitamiento del dólar hace más atractivo el metal precioso para compradores internacionales, mientras la decisión judicial amenaza los ingresos arancelarios y la balanza comercial del país norteamericano. El asedio a la República Islámica de Irán y las tensiones geopolíticas impulsan al oro como refugio en un contexto donde hasta los aliados tradicionales de Washington, como la Unión Europea, India y Japón, cuestionan la fiabilidad de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Este panorama evidencia la crisis del liderazgo imperial y la búsqueda de activos seguros frente a un sistema internacional cada vez más incierto, en donde las contradicciones del capitalismo estadounidense quedan expuestas incluso ante sus socios históricos. Y por otro lado, Venezuela ratificó en Ginebra su compromiso de fomentar relaciones internacionales que impulsen el comercio sin restricciones, garantizando el derecho soberano al desarrollo de los pueblos. El canciller Iván Gil sostuvo un encuentro con la secretaria general de la UNCTAD, Rebecca Greenspan, en el marco del Consejo de los Derechos Humanos, donde destacó la necesidad de que cada nación pueda beneficiarse del intercambio comercial sin coerciones externas. La jefa de la diplomacia bolivariana
enfatizó que los derechos humanos no pueden ser utilizados como instrumento de guerra política ni aplicarse con criterios selectivos. Venezuela trabaja activamente en la construcción de relaciones multilaterales que promueven el desarrollo autónomo, enfrentando las presiones de potencias que históricamente han utilizado mecanismos de coerción para frenar el progreso de naciones soberanas, una defensa contundente del multilateralismo frente a las agresiones imperiales. Y por otro lado, la crisis económica en Argentina golpea con fuerza al comercio de cercanía. Desde la asunción del gobierno neoliberal del presidente Javier Milei, cerca de un tercio de los kioscos cerró sus puertas, según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. El sector pierde alrededor de 50 locales por día y hoy sobreviven menos de 60.000 en todo el país. Mientras la inflación erosiona ingresos y ventas, los pequeños comerciantes enfrentan constantes que no pueden trasladar a los precios. Al mismo tiempo, grandes cadenas y franquicias avanzan en los barrios. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reflejan incrementos en productos básicos y servicios, profundizando un ajuste que impacta directamente en trabajadores y pymes. Le cuento ahora que en Kenia las sequías han afectado el bienestar de millones de personas, registrándose en algunas zonas la temporada más seca en 40 años. Aquí los detalles. La actualidad keniana está compuesta por vastas extensiones de tierras secas, así como una inminente escasez de recursos fundamentales para la agricultura y ganadería nacional. Esto ha provocado que los ganaderos locales luchen por mantener vivo a su ganado ante la falta del agua y comida. Esto afecta no solo al sustento económico de cientos de personas, sino su calidad de vida. Antes tenía cientos de cabras y ovejas, hoy solo quedan 20. Lo que ven aquí es una colecta de numerosos hogares. Si la sequía persiste, lo perderemos todo. La falta de alimentos ha obligado a la población a realizar extensos recorridos para conseguir lo poco disponible para alimentar el ganado. Debido a la sequía, caminamos más de 5 kilómetros, donde tenemos que excavar para encontrar estos tubérculos, a menudo ocultos bajo rocas duras y pesadas. Si no lo hacemos, el ganado restante morirá. Los tubérculos tienen mucha humedad y esto es lo que sustenta a las cabras y a las ovejas. Ante la disminución de la agricultura y ganadería por efecto directo de la sequía, algunos lugareños han optado por otras prácticas para llevar sustento a sus hogares. Antes de la sequía podíamos conseguir alimentos como verduras. Hoy es muy difícil conseguirlos y nos vemos forzados a quemar carbón para conseguir dinero para poder comprar comida. A pesar de las alternativas, los ganaderos se encuentran preocupados por el bienestar de su rebaño, mismo que de perderse en su totalidad, su fuente de ingresos se perdería completamente. No tenemos otra fuente de ingresos. Un gabra sin ganado no es nada. Los pocos que quedan se venden a muy bajo precio en el mercado. Con la actual falta de alimentos, varias comunidades han distribuido los pocos alimentos existentes entre los más necesitados. Debido a la terrible sequía y porque nuestra gente está pasando hambre, estamos distribuyendo algunos alimentos de socorro para paliar los efectos de la sequía. En algunas zonas se ha optado directamente por el racionamiento, dada la ausencia del apoyo gubernamental en las zonas más afectadas. La sequía significa que no podemos conseguir alimentos como antes. Tenemos que racionar lo poco que tenemos, ya que en esta zona no hemos recibido ninguna ayuda. Y en datos oficiales, los resultados de la sequía son alarmantes. La Autoridad Nacional de Gestión de Sequías de Kenia afirmó recientemente que más de 2,5 millones de personas se ven afectadas en todo el país y 10 condados sufren sequía. Agregó que 9 condados están en alerta, mientras que el condado de Mandera permanece en nivel de alarma. El contexto actual keniano tiene sus antecedentes en la temporada de lluvias cortas de octubre a diciembre de 2025, donde solo se reportó entre el 30% y el 60% de las precipitaciones previstas, considerada la temporada como la más seca en zonas del este de Kenia en más de 40 años. Y según datos oficiales, la pérdida de cultivo y ganado ha incrementado los precios de los alimentos ya existentes
presentes en el mercado y advierte que, de no mejorar la situación, podría presentarse una mayor alza en los precios y en las pérdidas de cultivo y ganado en todo el país africano. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver, como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos hablando de cómo continúa la batalla comercial entre Colombia y Ecuador. Se realizó una primera reunión en Quito, pero no hubo una solución. Volvemos con los detalles. Por favor, señores presidentes, en vez de ponerse a discutir y a pelear, mejor eliminen este tipo de aranceles. La decisión del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa de imponer aranceles del 30% a las importaciones colombianas ha desatado una crisis sin precedentes en las relaciones bilaterales, lo que ha generado una guerra comercial con método Trump. El presidente Noboa justifica esta ofensiva aduanera alegando que Bogotá no controla adecuadamente su territorio fronterizo, permitiendo el tránsito descontrolado de narcotraficantes y grupos armados. Sin embargo, analistas regionales interpretan esta estrategia como una clara adopción del estilo confrontacional que caracteriza a la política exterior estadounidense actual. Esta puesta en escena contrasta con los canales diplomáticos tradicionales que históricamente se utilizaban para resolver diferencias entre países vecinos. Lo cierto del caso es que las consecuencias económicas de esta guerra arancelaria ya comienzan a sentirse en diversos sectores. Esta medida afecta a más de 16.600 viajes de carga al año por el paso fronterizo de Rumichaca. La Asociación Colombiana de Camioneros indicó que este paso fronterizo, clave para las economías de Tulcán e Ipiales, registró en exportaciones de Colombia a Ecuador un crecimiento sostenido frente a los últimos 3 años, un estimado entre 486.000 y 532.000 toneladas. Y se enfatizó que entre el 27 y el 37% de la carga que se moviliza por el sur de Colombia tiene como destino el mercado ecuatoriano. A su vez, la Federación Ecuatoriana de Exportadores destacó que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones no petroleras hacia Colombia se incrementaron en 4% en términos de valor frente al mismo periodo del año pasado y en la actualidad, este mercado recibe más de 1.130 productos de exportación. Con los datos de los dos entes se respalda la preocupación generalizada en el comercio y transportistas de la región por acciones como el 30% impuesto por Ecuador sobre varios productos de Colombia y el anuncio de medidas similares en el país vecino. Y es que los aranceles del 30% también afectan a la industria automotriz de ambos países. Aquí algunas declaraciones. Lo que significa es que vamos a tener un incremento en los precios de los vehículos. Esto será traducido a los clientes finales. Un vehículo, por ejemplo, que costara $10.000, para hacerlo simple, en un valor FOB, pasaría entonces a costar $13.000, lo cual no nos vuelve competitivos. Entonces perderíamos nosotros este mercado. No se beneficia ni el pueblo ecuatoriano ni el pueblo colombiano. Somos pueblos hermanos, somos pueblos complementarios. Inclusive en términos de vehículos tenemos la misma definición técnica, tenemos la misma topografía y aquí nadie gana. Hagamos ahora una radiografía de en qué va esta disputa y por qué el momento sencillamente no alcanza para tener ya un acuerdo comercial. Aquí los detalles.
Ecuador y Colombia no han alcanzado una solución a la guerra comercial que incluye a ambos países en regímenes arancelarios mutuos desde el pasado 1 de febrero, luego de que el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara a Colombia de falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Durante la primera reunión entre Quito y Bogotá, ambas naciones abordaron aspectos en materia de seguridad, control fronterizo y energía, postergando para futuras reuniones el tema relacionado a los vínculos comerciales, según la Cancillería ecuatoriana. La Cancillería colombiana informó que el gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de la resolución arancelaria, medida que, según el organismo, Quito aseguró que evaluaría luego de la existencia de un acuerdo sobre el resto de los temas tratados durante la reunión. Ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional, evaluando la cooperación bilateral en materia de energía y mecanismos para agilizar la colaboración judicial. Cabe destacar que dicha disputa afectará empleos, precios y abastecimiento en ambas naciones y que la misma se da porque existe un desequilibrio comercial en el que Colombia vende mucho más de lo que compra a Ecuador, lo que refleja en dólares una cifra a favor de Ecuador de apenas $1.800.000, mientras las cifras de exportaciones de Colombia superan los $900.000 millones, pues este desequilibrio es precisamente uno de los argumentos técnicos que el gobierno ecuatoriano ha utilizado para justificar su reciente tasa de seguridad. Pero eso no es todo. Esta disputa ha escalado a las oficinas de la Comunidad Andina. En este contexto, recordemos que el gobierno de Colombia presentó el pasado 17 de febrero 2 demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación del arancel del 30% a productos colombianos importados, siendo esta aceptada por el organismo y la cual tiene el objetivo de que se reconozca como gravamen la tasa por servicios de control aduanero impuesta por el gobierno ecuatoriano. Cabe destacar que la institución se encuentra ahora en la fase de investigación para determinar si la normativa ecuatoriana se ajusta a las reglas comerciales acordadas por los países miembros del bloque. Pues por lo pronto esta disputa se extiende porque Ecuador responde demanda de Colombia y eleva la guerra de aranceles ante el Tribunal Andino de Justicia. El país presentó ya 3 reclamos formales y ahora todo está en investigación. Queda en manos del ente jurídico andino. Desde nuestro espacio, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de estos acontecimientos. Con esto vamos a la segunda pausa. Al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos que Eslovaquia suspende los suministros de emergencia de electricidad a Ucrania. Esto fue declarado por el primer ministro eslovaco Robert Fico. Regresamos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Vamos a iniciar nuestro recorrido digital y lo hacemos con el portal Sputnik, que nos muestra el siguiente titular. Eslovaquia suspende los suministros de emergencia de electricidad a Ucrania, anuncia Fico. El primer ministro eslovaco Robert Fico declaró que esta decisión es en represalia al accionar ucraniano de suspender el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba. A su vez incluye la reciente decisión de las autoridades ucranianas de aplazar la reanudación de los suministros de petróleo a Eslovaquia prevista inicialmente para el 21 de febrero y bueno, pues para este 24 de febrero, para hoy. En respuesta a esto, Ucrania indicó que mantendría conversaciones con Eslovaquia después del 25 de febrero. Esta situación ha generado una crisis energética de tal magnitud que Eslovaquia decidió liberar hasta 250.000 toneladas de crudo de las reservas estatales para abastecer a la refinería Slovnaft, dependiente del petróleo ruso. El primer ministro indicó que esta medida será levantada solo si Ucrania accede al restablecimiento del envío del petróleo.
Pasamos a Actualidad RT, que nos ofrece la siguiente información. Reino Unido anuncia el mayor paquete de sanciones contra Rusia en 4 años. El detalle es el siguiente: el gobierno de Reino Unido impuso un nuevo paquete de sanciones que incluyen 297 designaciones, entre ellas 240 personas jurídicas, 7 personas físicas y 50 buques mercantes. Las restricciones se extienden a 49 entidades y personas vinculadas al sostenimiento del complejo militar industrial de Rusia y 3 empresas de energía nuclear civil. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Europa Press para analizar el siguiente titular. Entra en vigor el nuevo arancel global de Estados Unidos del 10%. Este nuevo arancel del 10% que comienza a aplicarse de forma general por Estados Unidos fue promulgado el pasado viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este arancel global tiene carácter de temporal, ya que fija un periodo de 150 días a partir de hoy. Esta implementación ocurre después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por la administración de Donald Trump al considerar que éstas se habían extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para fijar tarifas. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate marcó uno de $66.98 y esto representa un incremento de medio dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $72.21, subiendo en este caso 45 céntimos del billete verde. Finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP también representó un incremento de 32 centavos de dólar al fijar un precio de $70.11 por barril. Y con esa información nos despedimos, pero solo por ahora, porque más adelante tenemos más información a través de Impacto Económico. Por lo pronto, le invito a continuar en la señal de Telesur y si no, a revisar nuestro portal de internet telesurtv.net. Ahí hay mucha más información, al igual que nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.